Un saludo cordial para todos los que sintonizan La Verdad MQV, un canal que emite a través de YouTube y que puede ser multiplicado por todas las personas que lo ven. Si a bien les parece el mensaje y el contenido del canal, que sea conocido por otros, esperamos que así sea y que le dé like a los contenidos y toque la campanita para que esté alerta de los programas que aquí se emiten. Hoy iniciamos un programa que se llama El Pastor Responde, a preguntas e inquietudes de personas que conocen la Sagrada Escritura y quienes no la conocen. Buscamos respuestas sencillas, claras y fundamentadas en la verdad. Espero que les guste. Pregunta Kelly Negrón: ¿cómo permanecer en la fortaleza y la paz en tiempos de tribulación? Paz y fortaleza en tiempos de tribulación. Bueno, empecemos por decir que la palabra del Señor es viva y eficaz y que por lo tanto en nosotros produce un cambio, una transformación en nuestro pensamiento, en nuestra conducta y en nuestro sentir, siempre y cuando yo la crea y la viva. Entonces, para poder tener paz y fortaleza en medio de un mundo turbulento, difícil, complejo, como el que estamos viviendo, pues la palabra es regocijo y paz, es tranquilidad y fortaleza. La palabra del Señor Dios, la que está contenida en su Sagrada Escritura. Entonces, la condición fundamental es la siguiente. Primero, creer en Jesucristo como Hijo de Dios, es decir, que es la persona que está conmigo, que me da una vida nueva, una vida abundante, y creer en su palabra y en su buena voluntad, y además de creer, vivir esa palabra y vivir en esa palabra que Él dejó escrita en la Biblia. Entonces es creer y vivir y estar en ella. Y esa palabra tiene que morar en nosotros todos los días, a cada momento. Y en las situaciones difíciles y complejas, siempre habrá una palabra dejada por el Señor Dios que nos va a dar el ánimo, el aliento o la respuesta a nuestra necesidad o a nuestra inquietud. O sea, ¿cuál es la diferencia? Mientras uno puede buscar refugio en otra persona, aquí, en Cristo Jesús, lo que buscamos es refugio en la palabra de Dios. Entonces, y sobre eso hay muchos ejemplos. Aquí tengo uno, por ejemplo, dice en Mateo 6:25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. O sea, aquí hay un principio, es no preocuparse, no afanarse. ¿Y por qué lo dice el Señor Jesucristo? Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y son mucho más hermosos que el mismo Salomón, que se vestía con ropas hermosas. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que la angustia es para aquel que no tiene confianza en quien lo provee, lo sostiene y lo guarda. Que la ansiedad es para aquel que no confía en su palabra y en su promesa, y por lo tanto yo tengo que tomar una decisión. ¿Sigo en Cristo y sigo a Cristo y le creo lo que Él me dice con respecto a sus promesas, o simplemente vivo en las angustias del mundo? Entonces, para vivir en fortaleza y paz en estos tiempos, como pregunta Kelly, es vivir y estar en la misma palabra. En el mismo Efesios, en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas en todo momento, con oración y ruego, tus necesidades, tu petición. Y después de que yo hago ese ejercicio de orar y de reposar y de entregar a Él mi causa,
a Él es al Señor Jesús, al Señor Dios, pues dice que sobre mí vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para vivir y permanecer en la fortaleza y en la paz en estos tiempos, hay que vivir y creer en la palabra del Señor Dios y tomarla como mi vida, como mi caminar, como mi entender, mi pensar y mi actuar. Muy bien, espero haber dado respuesta a esa pregunta. Pregunta Claudia Gaona. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuál es la posición de la Iglesia ante los avances de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, digamos, es el punto al que ha llegado el desarrollo de la ciencia en cuanto a la sistematización y el manejo de algoritmos y de programación de sistemas que se ven desarrollados a través de la robótica, a través de los chats inteligentes, a través de los aparatos que actúan ya de una manera al servicio del hombre, como los robots que hacen el aseo en las casas o los que prestan servicios ya en la cafetería o en los procesos de producción industrial que colocan todas las piezas de una manera perfecta y milimétrica, por ejemplo, en un proceso de armar un vehículo, en el ensamblaje. Entonces la inteligencia artificial es eso. Es el manejo de la programación a través de algoritmos para responder a una necesidad del hombre a una mayor velocidad. Me explico. Puede haber inteligencia artificial en el caso, por ejemplo, para el servicio médico. Se le da toda la información acerca de una enfermedad o de un proceso quirúrgico de esa información en un computador. Ese computador la procesa con una cantidad de megadatos y tiene n número de respuestas para hacer un diagnóstico y para orientar al médico con respecto a las experiencias pasadas. Entonces esos megadatos que están ahí organizados a través de ese algoritmo, pues les dan respuesta a un médico sobre algún diagnóstico o para actuar en una cirugía. Por ejemplo, ahorita está el chat GPT. Entonces, una persona hace una pregunta y esa pregunta, el chat GPT o GPT, se la responde. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la electricidad para bajar los índices de contaminación en el mundo? Pues ahí le va a dar prácticamente un tratado acerca de todo lo que eso implica, cómo se desarrolla, porque el sistema está alimentado con esa información y por la velocidad con que lo procesa, inmediatamente le saca esa información. También está utilizado en el mercadeo. Determina dentro de mucha información de cada 1000 personas cuántos compran, por ejemplo, un producto determinado. Entonces tiene una estadística, tiene un estudio acerca del comportamiento del consumidor y ese comportamiento lo procesa con unos algoritmos y da respuestas estadísticas de cada cuánto las personas compran X o Y producto, y para el dueño de la empresa pues le resulta muy fácil utilizar esa información para incrementar sus consumos o sus ventas. También sirve para detectar rostros de personas, como ahora en las ciudades hay cámaras que vigilan y entonces a través del rostro inmediatamente esa información la procesa y determina el nombre, la identidad, los lugares que visita, dónde va, con quién va, si tiene antecedentes penales, cuáles antecedentes tiene. Entonces es un medio de control y de vigilancia. En fin, los algoritmos, la inteligencia artificial está llegando a unas dimensiones insospechadas, inimaginables. Tienen bueno y malo, claro, como todo. La ciencia no es ni buena ni mala, la ciencia depende de quien la usa, para el bien o para el mal. Unos algoritmos también se ven a través de las redes sociales. Entonces, están programadas esas redes sociales para que la gente esté consumiendo, entre comillas, información a través de esas redes sociales y termina haciéndolos prácticamente adictos a esa información y empieza a botarles lo que la gente quiere ver, porque ya le tiene más o menos un estudio analítico. Lo mismo, esos algoritmos sirven para ver las preferencias
de las personas en el momento de elegir un presidente de la República, como ocurrió en la elección de Donald Trump. Y entonces pueden entrar a manipular la información y los gustos de la persona. En fin, eso es ilimitado prácticamente. Con la inteligencia artificial se va a llegar en mejores condiciones a otro planeta. Con la inteligencia artificial se va a cambiar el sistema de trabajo en el mundo. Va a haber más robótica y los empleos van a cambiar y entonces puede generar crisis de desempleo. La pregunta es, espero haber informado sobre inteligencia artificial porque es mucho lo que hay que hablar. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia lo que tiene que hacer es permanecer en la libertad que nos dio Cristo Jesús, no volverse esclavo de la inteligencia artificial, no volverse un sujeto altamente manipulable por la inteligencia artificial y no perder su identidad de hijo de Dios, es decir, mantener contacto permanente y directo con nuestro Creador, nuestro Señor Dios, con sus principios, sus preceptos, sus mandatos, seguir siendo libre y tener un pensamiento crítico con respecto a los adelantos de la ciencia. Entonces depende de nosotros de cómo manejemos esos desarrollos tecnológicos como este a través del cual yo me estoy comunicando. Es para bien, estamos desarrollando información. Entonces yo tengo que tener control y dominio sobre la tecnología y la ciencia y no que la ciencia o la tecnología me domine. Eso es a grandes rasgos. Muy bien, hay una pregunta interesante de María Esther Celis. Dice que cómo se interpreta Mateo 16, 19, las llaves del reino. Vamos directamente a la palabra. Vamos a buscar Mateo 16, 19 y dentro del contexto, pues vamos a desarrollar lo que ella pregunta. Entre otras cosas, ella lo que quiere es saber qué significa atar o desatar. Dice Mateo 16, leamos desde el 13 en adelante. Dice así: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías y alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Bueno, dentro de este contexto es interesante analizar lo que aquí dice. Primero, si observamos el contexto, hay una pregunta de Jesús hacia sus discípulos, y es: ¿ustedes sí saben quién soy yo? ¿Ustedes ya tienen el conocimiento de quién les está hablando y quién los está discipulando? Entonces los otros discípulos divagaron con respecto a que dicen de ti, pero no dijeron quién era. Pero Pedro responde y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Dios viviente. ¿Qué hay ahí? Pues hay un reconocimiento que Jesucristo es Hijo de Dios, que Dios vive, que está encarnado en Jesús y que Él es Señor y que Él es el Salvador del mundo, que era el que estaba esperando. Ahí está toda esa revelación ahí. Primero, Pedro es el que habla y da a conocer realmente la revelación que viene del cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Entonces, lo que hace Pedro es recibir una revelación por parte del Espíritu de Dios. Revelación. Tenga en cuenta eso. Entonces, Jesucristo le dice: eres un bienaventurado, o sea, eres un bendecido. Y lo llama por Simón, su antiguo nombre, como quien dice, una persona que está en el mundo, si recibe revelación de quién es Jesucristo, va a cambiar su condición y conocimiento. ¿Perfecto? Entonces, al cambiar su condición y condicionamiento, le está anunciando que todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador,
y reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, va a cambiar, van a ser de nuevo. O sea, todas esas implicaciones tiene. ¿Por qué? Porque reconoce a Cristo como el Dios viviente, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y sabemos que quien tal hace y lo recibe en su corazón es una persona salva, es una persona nacida de nuevo. Entonces, por eso le habla primero al Simón, del hombre antiguo, ¿sí? Entonces, y le habla que fue lo que él dijo no por conocimiento propio, sino por revelación. Y después le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces pasa del viejo hombre que era Simón al nuevo hombre que es Pedro, que es el nombre que el Señor le puso. Y habla sobre la edificación de la iglesia. Entonces habla de la roca. Nosotros sabemos claramente que la roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Y entonces hay dos cosas que hay que ver ahí. La iglesia será edificada en el fundamento que es la roca, que es Cristo Jesús. La iglesia verdadera se edifica en Cristo Jesús. Pedro es el representante de los principios apostólicos. Acuérdese que dice que la iglesia se debe edificar, fundamentar, crecer a través de fundamentos apostólicos. Y Pedro como apóstol está sentando las bases de cuál es el faro, luz y guía de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios debe ser cristocéntrica. La iglesia de Dios debe moverse alrededor de la Sagrada Escritura, bibliocéntrica, y la iglesia de Dios se fundamenta en la revelación que trae el Espíritu Santo a todos los creyentes. Entonces dice, sobre esa roca, o sea, sobre Cristo Jesús, se edifica la iglesia, y en personas como Pedro, que tiene revelación, se va a extender y de ahí va a emanar todo el desarrollo de la iglesia en el mundo, porque dice que toda iglesia de sana doctrina debe crecer bajo los fundamentos apostólicos. Esa es la primera parte que queda clara ahí. Entonces, después de eso, habla de que las puertas del Hades no permanecen frente a la iglesia, no están en la iglesia. Obviamente, cuando uno nace de nuevo, ya no muere, porque en Cristo Jesús ya no se muere. Ya la muerte no prevalece sobre la iglesia. Ya la muerte no ata a la iglesia, porque fue liberada de la muerte con la muerte en la cruz de Jesucristo y su resurrección, lo cual también vamos a hacer nosotros. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y es la pregunta de María Esther. Atar, de acuerdo con las raíces de la palabra y como se usaba en los tiempos de Jesús, quiere decir atar es prohibir y desatar es permitir. Básicamente es eso. Atar es prohibir y desatar es permitir. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay un fundamento apostólico, como hay una palabra que es la palabra de la Sagrada Escritura que rige a la Biblia, por revelación el Señor me permite a mí tener claridad y lucidez para que la iglesia sea gobernada bajo principios doctrinales según las palabras establecidas en la Biblia. Entonces voy a permitir todo lo que la Biblia permite. Por revelación yo lo debo tener muy claro. Y se va a prohibir todo lo que la Biblia prohíbe que se haga dentro y fuera de la iglesia. Obviamente no está permitido el pecado en la iglesia, el pecado consentido. Está permitido el amarnos unos a otros. Está permitido en que divulguemos el evangelio. Entonces, cuando yo llevo el evangelio, estoy abriendo la puerta del reino de los cielos. Soy una llave, tengo una llave. Cuando yo voy y evangelizo, le abro la puerta al que evangelizo para que entre a la iglesia. Si en su libre albedrío quiere entrar, bienvenido es. Y entonces empiezo a discipular y a enseñarle cómo se vive. Entonces le enseño, digamos, de manera sencilla, lo que está permitido y lo que está prohibido. Eso es lo que se entiende por atar y desatar. Y esas son las llaves del reino del cielo que le fueron dadas a Pedro como tal y que obviamente nosotros también tomamos, porque después de que hemos recibido a Cristo Jesús, vamos a evangelizar y vamos a abrir la puerta con la cual entra la persona que cree en Jesucristo a la iglesia y al reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando Pedro habla, el Señor le dice a Pedro que tiene las llaves del reino y que ate y desate, lo que le está diciendo Pedro, tú estás llamado a
discipular, Pedro, tú estás llamado a pastorear mis ovejas, como se lo dijo días posteriores. Y ese es un mandato que también rige para nosotros. Eso es lo que quiere decir atar y desatar. Entonces yo puedo bendecir a una persona porque el Señor me dice, bendiga a esa persona por revelación. ¿Y con qué la bendigo? Con una palabra bíblica. Y yo también puedo exhortar a una persona a decir, lo que tú estás haciendo no está en la voluntad del Señor Dios. Esa exhortación también es por revelación, y lo que yo estoy exhortando aquí, ya en el cielo, ha sido tomado, y lo que yo estoy permitiendo aquí ya ha sido permitido en el cielo, y a mí me llega por revelación lo que tengo que decir. Espero que esté siendo claro en eso. Bien, por lo tanto, hay algo que desvirtuar. Esto no tiene nada que ver con atar o desatar demonios, que es lo que han dicho en algunos lugares y en algunas congregaciones y en algunos sitios donde confunden a la gente con esta palabra. A los demonios no se atan, y a los demonios no se les permite o prohíbe cosas como estas, porque es una contradicción. A los demonios se expulsan, como el Señor le dio poder a sus discípulos de echar fuera demonios, pero no se atan, ¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver con atar o desatar demonios, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, para que quede eso claro. Ya le comenté cuáles son los orígenes de esa palabra, prohibir y permitir. Muy bien, he terminado esta respuesta. Sigamos con otra. Bueno, es que cada pregunta da como para una disertación de horas. Me pregunta Amalia Ochoa, ¿qué quiere decir? Y vamos a Apocalipsis capítulo 12. Ella me dice, ¿cuál es la mujer y cuál es el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12? Muy bien, vamos al capítulo 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó del desierto, donde tenía lugar preparado para Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Bueno, bien, para hacer la cosa lo más sencilla posible, la mujer está representando al pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, de donde iba a nacer el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. El pueblo judío era el que iba a dar la apertura al mundo entero para que conociera a Jesús como Señor y Salvador. De ahí nació Jesucristo, del pueblo judío. Entonces la mujer representa el nacimiento o la selección por parte de Dios de un pueblo a través del cual iba a llegar la redención al resto de las naciones. De ahí iba a nacer Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo nació del pueblo judío. Y el dragón representa al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, el demonio. Y desde esto que nos da a entender, que desde el comienzo, Satanás, desde que se rebeló contra Dios, él estaba pendiente de impedir el nacimiento, como diera lugar, de Jesús, porque sabía que iba a nacer el Mesías que lo iba a derrotar en la cruz. Satanás es el enemigo de Cristo, se rebeló en los cielos, y cuando llegó aquí fue lanzado a tierra, solo tuvo un propósito: impedir el nacimiento del Mesías, para él poder apropiarse por siempre del dominio sobre la tierra. Él sabía que si nacía el Mesías, hasta ahí iba a llegar su historia. Entonces, por eso el dragón atacó al pueblo judío para impedir el nacimiento de Jesús el Cristo. Es parido un pueblo
nace de ese pueblo Jesucristo y el dragón es el enemigo que quiere impedir el nacimiento de Jesús. Así de sencillo. Y después, más adelante, dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está muy claro quién es el dragón. Y entonces después habla de quién es el hijo que fue parido por el pueblo judío. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y entonces dice, alegraos cielos, y hay de todos los moradores de la tierra, porque Satanás está en la tierra. Entonces queda muy claro. Después de eso, viene la generación nuestra, que es la iglesia que nace, obviamente, en Cristo Jesús, pues Él es la cabeza, nosotros somos su pueblo, somos su iglesia, y obviamente pues el dragón que es Satanás va a seguir persiguiendo a su iglesia porque somos los que ostentamos hoy la verdad y proclamamos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis 12, no me detengo más en ello. Y habla y pregunta también Amalia, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos o apócrifos y qué son y por qué los nombres que aparecen en la Biblia? Bueno, los libros apócrifos o deuterocanónicos son aquellos que no son reconocidos por el canon oficial de la Biblia protestante o judía, o sea, la que trae directamente la revelación del Espíritu Santo. Entonces, estos libros apócrifos fueron incluidos por la Iglesia Católica Romana, mas no son reconocidas por la Iglesia Cristiana y por la Iglesia Judía. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Porque no están inspiradas por el Espíritu Santo. Son libros de carácter humano, son libros que denotan y exaltan no la divinidad, sino la humanidad y hechos históricos. Por lo tanto, no son inspiración del Espíritu Santo y como tal, de acuerdo con los estudiosos y los que fueron hasta los orígenes de la Sagrada Escritura, no les dan la autoridad de ser libros fundadores de la Sagrada Escritura y por eso lo llaman apócrifos, es decir, que no están fundamentados en la verdad. Apócrifo quiere decir falso o quiere decir que tiene una dudosa autenticidad y como había dudas acerca de esos libros, pues no fueron incluidos en el canon de la Sagrada Escritura que hoy conocemos todos los hijos de Dios, todos los cristianos. Deuterocanónicos, ¿qué quiere decir? Deuteros es segundo y canónicos pertenece a una regla o a un canon y entonces quiere decir que son de un canon segundo, es decir, no son del canon oficial de la Biblia. Esos nombres aparecieron en el siglo XVI, 1556, y fueron puestos por Sisto de Siena, que era un católico de origen judío y teólogo. Muy bien, entonces esa es la diferencia. El canon de la Biblia empieza a ser desarrollado aproximadamente en el año 30, después de Cristo. Y curiosamente, en el año 30 antes de Cristo, en el año, del 280 al 30 antes de Cristo, se reconocen los libros originales, es decir, el Antiguo Testamento como el canon oficial de la Biblia. Pero los primeros libros que aparecen del Nuevo Testamento también aparecen por ahí alrededor del 28, entre el 25 y el 30 después de Cristo. Qué cosa tan interesante. Y entonces eso da certeza de la veracidad de lo que se escribió con respecto al Nuevo Testamento. Bien, ¿cuáles son los libros que aparecen en esos apócrifos? Aparece como Tobías, Judí, los Macabeos, Baruch, bueno, una serie de libros, pero creo que con eso respondo a todas las inquietudes que se me plantearon a través
de las preguntas de quienes quieren conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios, de su significado, de su vivencia y de lo que representa para nosotros los cristianos. Bueno, hasta aquí ha llegado el Pastor Responde y estaré atento a nuevas preguntas y me comunicaré a través de este medio dando las respuestas correspondientes. Cualquier otra inquietud, pues no duden en preguntar. Un abrazo para todos con la bendición del Señor Dios y acuérdense, la revelación siempre llegará a nosotros por vía del Espíritu Santo. Hasta siempre.